básicamente era eso, ¿no? Que nos había llamado la atención a los dos del principio el hecho de ese video, ¿no? Que vimos separados, ¿no? En momentos distintos también el de los dandies del Congo. Que a mí eso yo cuando lo vi me llamó la atención que yo dije, "Coño, ¿cómo entre tanta pobreza? Porque lo que está en torno a eso, al menos para mí, es la pobreza pues, extrema. Estos tipos gasten tanto dinero en ropa, ¿no? Es Y, verdad. y me pareció que era como una locura. Pues yo dije, la verdad, y justo te lo comenté y tú me dijiste, sí, yo también, o sea, lo había visto, no sé qué, y me causó mucha curiosidad, ¿no? Y bueno, decidimos un poco quizás hablar sobre ese tema, que es el tema de la apariencia, ¿no? Que está ligado a la conducta humana. Muchas veces muchas Claro. personas aparentan lo que no es, pues, básicamente. Como Sí, dicen es por ahí, cierto. luz para la calle y oscuridad para la casa. O sea, en la calle Oh, qué aparentan, buena frase, ¿no? sí, Mm. aparentan ser algo y luego en la casa a veces no hay ni qué comer, pues, pero simplemente con aparentar en la calle estar bien vestido, tener un buen carro, a veces eso genera mucho, ¿no? A nivel mental. No quisiera tu apreciación de eso, ¿no? Que conoces, digamos, cómo funciona más la Sí. mente, ¿no? Con respecto a eso. Bueno, yo podría hablar de varias cosas, pero yo creo que lo voy a centrar en dos puntos. Creo que eso, en particular de los dandy, yo creo que lo podemos llevar a la sociedad actual. Sí, Tiene mucha relación con los medios de comunicación masiva. ¿Ya? Vamos a volver como al tema de fondo de los locos, tienen razón del podcast, sí. que cómo a través de las redes sociales, televisión, redes sociales, principalmente internet, hemos logrado adquirir información de acerca de cómo los demás viven. Entonces, en ese sentido, quiero ser como los demás. El ser humano es una especie que siempre quiere más por naturaleza, ¿ya? Sea bueno o malo, lo vamos a dejar quizá como entre paréntesis, no vamos a decir si es bueno o malo por naturaleza. Yo prefiero pensar que es bueno, ¿ya? Hay los que prefieren que es malo por naturaleza y que quiere siempre más y que puede pasar por encima de los demás para lograr esas cosas. Yo creo que no, porque todos queremos realizarnos como personas y tenemos diferentes formas de verlo y acceder a eso. Entonces tú al ver que, porque por ejemplo las marcas que ocupan son las marcas caras, pero las marcas caras para la gente que quiere aparentar. Yo creo que vamos a estar de acuerdo, Miguel, con eso, como Versace, Gucci, Louis Vuitton, ¿cierto? Sí, Ellos ocupan estas como ropas relacionadas con estas marcas y de cierta forma son las que más aparentan de que son caras. Entonces ellos necesitan esa apreciación del resto, ¿ya? A pesar, como dijiste tú, luz para la calle, oscuridad para la casa. Entonces, por una parte, las redes sociales han hecho mal en ese sentido, como proponer estos estándares de vida que sí existen y hay gente que sí tiene esta ropa, etcétera, pero que de cierta forma quizás tiene los medios para conseguirla. claro. Pero los dandies no. No, hay gente que es muy pobre, que se gastan la plata del pan para comprarse ropa y andar ostentando en la calle. Entonces, de cierta forma, hay una realidad que se escinde, como que se separa de cierta forma, como esto de lo que yo quiero mostrar hacia afuera es más importante incluso que mi propia familia. ¿Y ese Entonces, ahí hay pensamiento algo psicológico importante. ocurre de forma consciente o es inconsciente? Ese querer parecerme a esas personas que tienen más. Eh, Mira, yo diría que las dos. Y aquí voy a hablar, y es algo que tengo fresquito en la mente, no está en pauta, pero es parte de las clases que hago de psicología. Yo hago clases de psicología humanista. Entonces, hemos hablado harto acerca de dos autores importantes, y uno es Carl Rogers y el otro es Carl Gustav Jung. ¿Ya? Y creo que uno está sonado por ahí, Jung y Rogers. Los dos hablan acerca como la visión antropológica del ser humano, en relación a que los dos hablan de algo muy similar, a pesar de que son autores que no se conocieron mucho, pero hablan de algo que se llama la máscara. ¿Ya? Ellos plantean de que, se me va a aparecer la señal un poco, No, no, está bien. hablan de Repente sin que problema. todos los seres humanos tenemos una máscara que mostramos al resto, como que no somos nosotros mismos, ¿ya? Sino que es como la sumatoria de las cosas que hemos vivido en nuestra vida y cosas que nos gusta aparentar. Y aparentar ni bueno ni malo, de la forma en que nos mostramos al mundo. Pero esa forma no es la que somos realmente. Entonces, estos autores de cierta forma te invitan como a reconocer, y para tú ser tú mismo, porque hay un proceso de cómo llegar a ser tú mismo, ¿ya? Como el self, que le llaman ellos el sí mismo, que es sacarse la máscara, hay que reconocer las cosas como negativas de uno. Claro. Entonces ahí está lo cuático, porque
cuando tú quieres reconocer las cosas negativas, a nadie le gusta, po. Imagínate los dandy los mandáis. Es decir, ya reconozca cuál es lo negativo de vestirse Gucci y Louis Vuitton. Es que Claro, estáis dejando de lado tu familia y las cosas más importantes. claro. Por lo menos para nosotros, yo estoy seguro que son las cosas más importantes. Entonces, Mm, y para el nivel general, pero ellos quieren llevar tan allá el tema de la apariencia que su máscara es muy fuerte, de cierta forma, psicológicamente hablando. claro, Entonces, hay un proceso ahí importante que yo creo que ellos empiezan a salirse de lo que es normal o neurotípico. exacto. Ya, porque aquí ya estamos hablando de un trastorno de personalidad. Podríamos hablar de histrionismo, cosas así. ¿Ya? Entonces, es interesante solo el tema de los dandy. Imagínate, no estamos solamente centrando en los dandy. Sí, Pero si nos quisiéramos ir más lejos, en el mundo moderno, postmoderno, porque estamos en la postmodernidad, esto pasa diario en todos lados, sí, de diferentes formas. Y ahí lo dejo un poco abierto a que claro. te doy, Sí, te doy el paso. sí, no, claramente uno ve ese video y obviamente sorprende por el contraste, ¿no? Que es tan grande y tan amplio. Pero en nuestra sociedad que acabas de definir como posmoderna ocurre también, pues. Esas personas que muchas veces en la casa cero, no tienen absolutamente nada. De hecho, yo lo he vivido aquí que estoy, bueno, en Italia, tú sabes lo que no sabes, estoy en Italia. eh, Aquí la sociedad, casi todos viven de la apariencia. O sea, esperan de los compañeros que he tenido, ¿no? Los trabajos que he hecho, esperan el 15, el último, cobran y pagan normalmente una sola vez al mes. Y bueno, ese dinero no ha llegado cuando ya se fue. Pagan lo básico en la casa y todo lo demás es ir a comer, voy el fin de semana, gasto esto y básicamente es una apariencia, ¿no? Para quedar bien con los demás. Porque muchas O sea, veces, es igual que acá sí, es un poco en igualito Latinoamérica. que en Latinoamérica, sí. Eso de vivir de la apariencia, ¿no? Bueno, mira, tengo este celular, tengo estos zapatos, tengo, bueno, tú ves aquí los niños desde que van al colegio, aquí no existe, no sé si en Chile existe, en Venezuela sí existe el uniforme escolar, aquí no existe, solamente en preescolar. De resto es como ropa normal. Y todos van vestidos de Nike, todos así. Y muchas veces los papás de estos niños, que eran los que trabajaban conmigo en este ¿Ah? caso, bueno, no, estoy esperando cobrar porque bueno, tengo que comprar un par de zapatos a Stefano, los nombres de italianos, para ir al colegio y bueno, Bueno, para mantener, ¿no? La apariencia. Entonces, claro, yo creo que eso es bastante complejo porque ahí también que estamos enseñando, ¿no? Yo repito nuevamente, yo no soy papá, pero yo digo, no es más fácil también sentar a ese niño y explicarle pues que una situación económica en la casa que no está del todo bien, o sea, está un poco apretada y bueno, sí puedo comprarte unos zapatos, pero quizás no esos de la marca que tú quieres en este momento, claro. pero es difícil, ¿no? Es difícil, porque como te digo, a veces en el autobús que cuando yo iba al trabajo, eran todos los niños, todos con los mismos zapatos, exactamente igual. O sea, a pesar de que el colegio no exigía un uniforme, todos estaban uniformados, porque todos tenían zapatos Nike iguales, mismo pantalón Nike o Jordan, lo que sea. Y yo digo, eso al final es algo complejo, ¿no? Porque ahí el dinero que está detrás es el de los papás. Y yo, como te lo repito, cuando estaba con gente que eran padres, lo decían, pues. O sea, coño, estoy esperando ahí ganar una platica para... Tengo que comprar los zapatos al... Y yo, coño, no era más fácil. O sea, a mí me lo decían. Por ejemplo, yo agradezco eso de mi familia. O sea, muchas veces no se podía. O sea, a veces tú querías algo, quiero eso, quiero eso, quiero eso, y no se podía. Y yo creo que parte de esos No, valores, hoy los agradezco, ¿no? Que soy adulto. Quizás en ese momento hice un berrinche, posiblemente, por algún juguete que quería o algo que yo, quiero eso. Pero hoy en día lo agradezco. Que en cierto modo te da una perspectiva distinta, ¿no? A ese tenerlo todo y que muchas claro. veces no se valora en realidad lo que se tiene, ¿no? Entonces, claro, para retomar un poco, que me fui por un lado que no era la situación, el tema de la apariencia, ¿no? En las redes sociales, muchas veces nosotros, bueno, yo lo veía, te lo consulté por eso, ¿no? Porque muchas veces este proceso a mí me pasa inconsciente, ¿no? Tú de repente empiezas a ver, a ver, a ver, a ver, y entre que vas haciendo scroll terminas en Amazon y estás comprando algo que no necesitas. Coño, ¿qué Es pasó? cierto. ¿En qué momento fue que yo pasé a lo que no era? Pero claro, es por la sociedad moderna, ¿no? Que te va mostrando y te va mostrando y te bombardea de cosas que tú dices, coño, al final terminas, ¿sabes? Gastando las tres lochas que tienes en comprarte cosas que no son tan necesarias. Y yo pienso que eso nos pasa quizás a todos, ¿no? Ese ver a los demás que ahora están públicos, quizás antes era un poco más reservado, tú no podías, tú sabías quizás que el vecino tenía un carro, bueno, porque lo veías ahí, ¿no? Pero ya no sabías Exactamente. cómo vivía el vecino. Ahora tú estás viendo cómo vive el vecino, muestra todo y tú dices, "Coño, yo quizás en el fondo quiero ser como él.
No sé, este es un pensamiento quizás un poco ambiguo, ¿no? Porque tú dices, bueno, a lo mejor Claro. tú Pero es sabes, así, pero es es así. así, la verdad es así. Entonces tú dices, coño, quizás yo tengo este carrito y este carajo tiene un Porsche, y entonces te manda la foto, ya el fin de semana lo perdías, no sabías que sí, ahora lo ves, está en la playa con una lancha y luego se ve en avión privado y tú, coño. Y eso al final te va sembrando, pero quizás uno que es adulto, pienso yo, quizás me equivoque, a uno no, al menos a mí, no es que de alguna forma me afecta tanto, ¿no? Ese pensamiento, bueno, oye, ya yo quizás sé reconocer cuáles son las diferencias entre, hasta, como dicen por ahí, pues uno se arropa hasta donde le llega la cobija. Yo tampoco voy Claro. digamos, bueno, me quedo sin arroparme, pero me compro un Maserati. Pero quizás los niños que están creciendo hoy en día, como te lo digo que lo evidencio aquí y se ven en todas partes, quizás sí tienen ese chip, ¿no? Y están creciendo con ese vivir de la apariencia, ese, bueno, tener lo que sea con tal de aparentar. Y eso quizás yo creo que está mal, ¿no? Y es lo que nos está llevando a este mundo cada vez con menos empatía y menos, coño, capacidad de entender dónde hay que realmente poner la plata. Quizás no en cosas tan banales. Pero bueno, volvemos ahí otra vez a los pensamientos que están en esta sociedad. Hago lo que me dé la gana y no me interesa, gasto los reales, al final el dinero es mío, lo gasto en lo que Claro. me dé la gana y por ahí se van las cosas. Bueno, y así empezamos este nuevo capítulo del podcast, el quinto podcast. Yo creo que es el podcast menos estudiado y maqueteado, pero con harta información que es acerca de cómo los medios de la comunicación de cierta forma nos inducen y nos promueven estereotipos de cómo querer ser o cómo llegar a ser, ¿cierto? Como el mundo de la apariencia. ¿Ya? De cierta forma lo vimos, lo hemos conversado como que ese es como el nombre que le vamos a colocar al podcast. Y junto con eso, de cierta forma, quiero tomarme unas palabras que hablaste, Miguel, recién, como esto de cómo uno piensa que saliendo de Latinoamérica, que las cosas aquí son desordenadas, que la gente se endeuda, que de cierta forma igual vivimos cierta apariencia, no gastamos la plata, estamos esperando el fin de mes, porque es la realidad de todo de Latinoamérica. Eso no hay que dejar como decir que a un país le pasa y a otros no, a todos nos pasa. Claro. Pero tú te fuiste a Europa y comentaste que es lo mismo, po. O sea, tú estás en Italia y que de cierta forma ya pasa lo mismo, que la gente anda esperando el fin de mes, que vive de la apariencia, prefiere no pagar una cuenta de algo para comprarse las zapatillas Nike, ¿cierto? Claro. O las Jordan, y los niños andan todos iguales. Entonces, de cierta forma uno dice, si está pasando acá y está pasando allá, es porque hay algo que está influenciando esto, que es los medios de comunicación. Ya, y aquí nuevamente volvemos a hablar mal de las redes sociales, y yo creo que de mi perspectiva hablar más mal que bien, porque somos seres de costumbres, de hábitos, y todas las redes sociales están estudiadas para ser así, para ser adictivas. De hecho, trabajan con mecanismos de dopamina, de cierta forma te hacen sentir bien cuando tienes un like, eh, y con contenido nuevo, va renovando, entonces de cierta forma tú estás pegado en eso. Yo estaba en el baño 10 minutos, 15 minutos pegado en redes sociales y no me daba cuenta. Claro. Y yo creo que aquí compartir un poco de cómo aliviar esto, más que aliviar, yo siempre soy del partidario de que uno tiene que utilizar a su favor las redes sociales. De hecho, esto es un medio de comunicación masiva, lo subimos a YouTube para que la gente lo vea y opine, Claro. o vea una postura distinta, problematizar las cosas que están pasando. Entonces, yo soy muy partidario de utilizar, instrumentalizar las cosas al favor de uno. Por ejemplo, yo tengo el Instagram sin ir más lejos, y no es porque quiera aparentar el podcast, pero mi Instagram es un lavado cerebral para mí, de las cosas que quiero hacer. A mí me gusta, no sé, cocinar, levantar pesas, estudiar de psicología, desarrollo personal, y mi Instagram tiene todo eso. Tú te metes en buscar y salen puras cosas así. Y es porque el contenido que veo, entonces yo me meto en Instagram y puedo estar 10-15 minutos, pero viendo cosas que a mí me sirven. Claro. De hecho, saco ideas para el podcast, saco ideas para mi reel. Entonces, de cierta forma, me estoy educando. Y yo le hablo esto a mis pacientes, a mis estudiantes. Siempre les digo lo mismo, que de cierta forma, las cosas que tú consumas sean para ti un bien. Pero si tú dejas que, porque esto tiene un algoritmo, ¿ya? ¿Cierto? Yo creo que ya esto no estoy descubriendo la rueda con esto. El algoritmo de Instagram, por ejemplo,
tú te quedas, no funciona como que te escuche la voz, no es tan así, sino que es el tiempo que tú pasas viendo una publicación es lo que Instagram guarda de que te interesa. Entonces te muestra, te muestra, te muestra, te muestra Sí. y terminas viendo cosas así. Entonces, no sé, pues tengo amigos que me dicen, oye, es que yo tengo puras mujeres en el Instagram. Porque lo que más ves es eso, Es po. lo que ves, por supuesto. Sí, Si te gusta el tema de los Ferrari o la apariencia de las cosas lindas, te va a aparecer puras cosas estéticas. sí, Entonces, y vas a ver eso. Y es lo que más te muestra, porque de cierta forma, y aquí me pongo conspiranoico, eh, a la gente de más arriba le conviene que uno igual sea medio tonto. Como claro. que no piense tanto, que no problematice. Entonces, hay que ocupar la red a nuestro favor. Así que eso, me quise detener todo lo que dijiste, ¿viste? Sí. No, no, Que por no te supuesto. fuiste tan por las ramas. Bueno, me fui por las ramas, pero no jodas, de un pino. Ahora, hablando de eso, ¿no? Lo que dijiste es muy interesante, ¿no? Al final la tecnología está allí. Uno le tiene que dar, bueno, el uso que uno, coño, considere. No podemos tampoco decir que la tecnología, en este caso incluyendo las redes sociales dentro de los avances tecnológicos, son todas malas, ¿no? También uno le da el uso que uno quiera. Es verdad que hay mucha gente que hace contenido basura, pero bueno, no lo veas. O sea, dedica tu tiempo en otra cosa. Pero siento que también ahí sería también ingenuo, ¿no? Pensar de que estas redes sociales no tienen también mecanismos que de alguna forma te atrapan, ¿no? Como humano. Y que no caemos en estas trampas, ¿no? Decir que no, que yo soy el más fuerte y el más valiente y el que me las sé todas, como dicen por ahí. Y no, yo veo solamente lo que me interesa. Al final, yo también, ¿cuántas veces he empezado a ver algo que me interesa de la guerra? O cualquier cosa, digo, empiezo a ver algo, qué sé yo, cómo eran los samuráis en Japón antiguo, ok, y termino viendo cómo un gato se come una rana. Entonces, al final es ingenuo pensar que tenemos el control. Y esa pregunta te la quisiera hacer. ¿Podemos en la actualidad, con todos estos bombardeos de información que tenemos por todos lados y este control que tenemos también desde, sin ser conspiranoico, de las grandes esferas, tener el control de lo que hacemos? Buena pregunta. Yo creo que el control es lo más difícil, porque estamos en la era del descontrol. Ya, de hecho, creo que nunca hemos trabajado tanto como ahora. ¿Ya? De hecho, a ver, a pesar de que sí se abolió la esclavitud en cierto sentido, que antes trabajabas de sol a sol, pero ahora trabajamos, yo creo que igual. Yo trabajo mucho, mucho, porque de cierta forma también quiero un estándar de vida. Yo creo que eso nos pasa a todos. Entonces, Claro, pero ¿dónde está el límite del trabajo o dónde está el límite de las redes sociales? ¿Dónde está el límite? ¿Cómo tú eres capaz de poner el límite si ves que en todas partes es igual? sí, Aparte hay algo que se llama, no sé, la zona de confort, que de cierta forma es más cómodo estar viendo cosas que te entretienen, a estar viendo cosas educativas que de cierta forma a veces te conectan con cosas que no te gustan o te recuerdan que tenés que entrenar o que tenés que trabajar, claro, o, ¿cierto? Entonces es mucho más divertido estar en el mundo virtual. Y aquí vuelvo a algo que tú dijiste en el primer podcast, la inmersión. sí, Las redes sociales son cada vez más inmersivas, más interactivas. Por ejemplo, ayer estuve probando el Threads, el del chat de Instagram. sí. Lo descargué para subir cosas, obviamente. Y es súper entretenido el tema, como que te invita a leer más. Mm, Eso yo lo encontré muy positivo, como que tenías que leer, no es tanto video y foto. Entonces se generan grupos de opinión y me parece súper choro en ese sentido. Es más fome para los que les gusta la inmediatez de los videos y las fotos y todo eso, claro, pero creo que es un buen nicho como para empezar a reflexionar acerca de algunas cosas. Porque esta gente hace preguntas. Yo igual, pues, me puse a divertir a hacer preguntas a la gente qué opinaban acerca de la psicología o de cosas, porque a uno claro, le gusta. Entonces, se vuelve interesante cómo tú puedes utilizar eso a tu favor. Entonces, yo creo que va a eso. Como si tú me preguntas cómo es la forma o si se puede tener control, sí se puede, pero uno tiene que ser consciente primero de qué quiere. ¿Qué quieres claro, en tu vida? Por ejemplo, ¿tú quieres saber más de algo? Entonces transforma tus redes sociales para que sea eso. Entonces, uno transforma su vida y su entorno, o sea, toma las cosas del entorno, que siempre digo lo mismo, y trata de adecuarlas a su realidad. No podemos controlar todo, pero por lo menos las cosas más importantes que a nosotros nos interesan, sí, sí lo podemos hacer. Por ejemplo, nosotros estamos grabando el día domingo. Podría estar yo descansando, haciendo cualquier cosa o haciendo nada,
Pero digo, en vez de hacer nada, mejor hago algo productivo que grabar el podcast para que la gente lo escuche y reflexione de lo que estamos hablando, que escriba o que por lo menos nos escuchen. Entonces, de cierta forma, yo apelo un poco a eso, que nos han vendido mucho como que, no sé, la semana se trabaja y se sufre y esperando el fin de semana para ir a fiesta o qué sé yo, ¿ya? Claro, Entonces, pero yo creo que es distinto, que tú puedes hacer tu semana como tú quieras. claro. Y el fin de semana puedes trabajar, puedes pasarlo bien, pero también tener responsabilidad. Yo creo que el fin de semana es el momento donde uno piensa su vida. Por ejemplo, para mí, Claro. ¿ya? Como decir, oye, ya, que está bien esto, está mal, o estoy gordo, También, hago un poco de ejercicio. también porque Entonces, es claramente como con eso. tienes o sea, gracias a Dios y afortunadamente tenemos la oportunidad, ¿no? Porque hay muchas personas que sabemos que quisieran hacerlo, quisieran, digamos, tenerlo y no pueden. O sea, yo conozco personas, yo mismo, trabajaba de lunes a lunes y bueno, y obviamente uno va ahí poco a poco organizando los horarios y va organizando su vida, pero yo Claro, trabajaba de lunes a lunes, junto a mi esposa, todos los días, ella y yo. Abría los ojos, trabajo. Llegaba, cerraba los ojos, los volvía a abrir el día siguiente, trabajo otra vez. Entonces, claro, muchas veces uno quiere también salir de eso, ¿no? Porque eso no es bueno, como yo siempre he dicho, el problema yo creo que es el exceso, ¿no? O sea, hay que encontrar un balance, no puedes estar todo el claro, día sin hacer nada, pero no puedes estar tampoco todo el día trabajando. Entonces, hoy en la actualidad, volviendo otra vez al tema de lo que nos ofrecen las redes sociales, lo que se ve, por ejemplo, a mí, todas las publicidades que me salen son un tipo hablando desde Mónaco en un yate. ¿Quieres saber cómo ganar 50.000 euros en un día? sí, Entonces, sí, me va a salir coño, o igual. sea, yo digo, Dios mío, o sea, es entendible que eso no es tan así, tan fácil como se pinta. Entonces, claro, muchos incautos, mucha gente que está ahorcado, que está trabajando de lunes a lunes, como yo, dice, mira, sí, ¿qué tengo que hacer para ganar 50.000 euros un día? Pues estoy desesperado. Entonces, claro, eso nos lleva a lo que sigue pasando, ¿no? Que es que al final del día, sí estamos haciéndole caso a lo que dicen las redes sociales. Entonces, digamos, cómo pensar que no? También terminamos creyendo y queriendo ser como son las demás personas. Coño, yo Claro, siempre lo digo, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, una Kardashian con todo lo que ella hará en su día a día como empresaria, todas las hermanas en general, las tres, las cuatro, no sé cuántas son. Bueno, ellas han hecho una fortuna, ¿no? También en costilla de su trabajo. El problema está es que también han hecho mucha fortuna a costilla de no hacer nada. Entonces, claro, lo que se vende en las redes sociales es el no hacer nada. No hay quizás el esfuerzo que está detrás de todas las cosas, bueno, que ya bueno, no sé cuánto trabajo tuvieron que haber pasado, cuántas cosas, días no durmieron por hacer lo que quisieron. Entonces, claro, lo que se vende ahora es la apariencia, una casota, una lancha, un avión privado, un carrazo, todas vestidas de diseñador, todas en las fiestas más chic que se puedan hacer. Y eso es lo que al final la gente dice, "Ah, es que esas carajas no hacen nada. Mira, están todo el día. Así es que hay que ser. Así no hay que ser, porque detrás de eso también hay un trabajo. Eso es lo que muchas veces la gente exactamente. no sabe. O sea, no, para tú llegar a una meta tienes que, como tú le dijiste antes, ¿no? Que es creo que, coño, como ser humano es lo más difícil, ¿no? Esa desesperanza que te hacen las cosas y es lo que te mantiene en la zona de confort, ¿no? Que esa es, desde mi punto de vista, quizás no sea lo más difícil, ¿no? Pero para mí es como lo más difícil de afrontar y de salir adelante es esa zona de confort, eso que te mantiene atado a que no, ¿qué voy a hacer hoy? Ah, mira, ¿sabes qué? Le voy a escribir a Vladi, hoy no grabamos porque voy a ver una película. Y muchas veces nos entrampamos nosotros mismos, quedándonos en la zona de confort y nos ponemos trabas nosotros mismos porque muchas veces mentimos, ¿no? Como ser humano para no hacer algo que al Claro, final es productivo. Coño, Vladi me invitó a subir la montaña. Ah, mira, Vladi, sabes que se me presentó una situación con el carro y no voy a ir. claro, Para evitar salir de eso. Entonces, claro, eso es como dicen por ahí, las ataduras se las pone uno mismo, ¿no? Entonces, en la era actual, creemos que todo es fácil. Fíjate cuántas veces las personas suben videos en internet creyendo que no, yo quiero ser youtuber, suben dos, tres videos, no, esto no voy a hacer nunca Auronplay y dejan de ser. Coño, todo requiere claro, un esfuerzo, un esfuerzo. Entonces, claro, volviendo un poco al tema, que es lo que realmente queríamos pues conversar del tema de las apariencias y cómo está relacionado con las redes sociales y cómo la pobreza y todo eso tienen que ver. Existe también otro grupo de gente que a pesar de que quiera salir de su zona de confort, de que quiera tener la fuerza de pararse y sí, mira, sí voy a ir a la montaña, mira, sí vamos a grabar, mira, sí quiero hacer tres trabajos en vez de uno solo, tiene cosas en el entorno que se lo impiden. Y ahí es sí, donde voy
al caso particular de cómo la pobreza está en todo el mundo, ¿no? De alguna forma, y cómo quizá, sí, 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 ya esta palabra la tenemos que evitar, ya no podemos siempre que vamos a decir algo complejo, no creemos en la conspiración. Mira, desde mi punto de vista, no es no creer en la conspiración, es que realmente algo está pasando, sea una conspiración, no sea un pensamiento conspiranoico, sean las altas esferas, alguien en el mundo mueve los hilos y yo creo que eso hay que dejarlo claro, para no estarnos excusando cada segundo de que hay un tema complejo. Bueno, no quiero sonar conspiranoico, pero Pero esa es la verdad que sí sí. es verdad. A la gente le conviene, no sé, a estas personas que creen que exista la pobreza, y lo hablábamos el otro día. Yo decía, es imposible que en el país más rico del mundo haya pobreza. Y la hay porque la necesitan. O sea, es parte, o sea, no podemos ser todos millonarios. Es como yo te comentaba eso, un pensamiento que un compañero mío del colegio hace muchísimo tiempo. Estábamos hablando de un debate ahí en el salón de clase. Él decía, no, es que la gente pobre es necesaria, porque si no, ¿quién va a ir a limpiar tu casa? Claro, Exactamente. en ese momento a mí eso no disonante, ¿no? Yo dije, Dios mío, pero ¿qué es este pensamiento? Y tú te pones a ver y o sea, no estoy de acuerdo con eso, pero al final el sistema está hecho de esa manera. O sea, si todos tuviésemos acceso a grandes cantidades de dinero, bueno, los trabajos que quizás no son tan bien pagados y están quizás en el margen de lo que son trabajos normales, nadie los haría. Nadie recogería la basura en las calles, nadie lavaría los platos en un restaurante, nadie pasearía a los perros, qué sé yo. Entonces, claro, de alguna forma el sistema está hecho para que existan esos escalafones de nivel de dinero, pues los que menos ganan, los que ganan más o menos, lo que hay, y los súper ricos. Entonces, en base a esto, las redes sociales, ¿no? Se han encargado de darnos, de mostrarnos y bombardearnos cada vez más con los súper ricos y cómo es esa vida digamos, de tener millones de dólares o de euros. Y yo digo, hay que saber que eso del cierto, digamos, por más que tú te levantes todas las mañanas temprano, a las 5 de la mañana, inicies tu día con la mejor energía, a veces te va a pasar la vida y no vas a poder nunca obtener ese dinero. Es No lo cierto. vas a llegar, no vas a llegar. O sea, y no porque uno se no, bueno, eres tú que no vas a llegar, porque yo sí voy a llegar. Coño, no vas a llegar, no vas a llegar. O sea, tú vas a llegar hasta cierto punto que, vuelvo otra vez, esta vez sin pedir perdón ni de hacer ninguna, digamos, reflexión sobre eso, no te lo van a permitir. No te lo van a permitir. O sea, tú vas a llegar hasta cierto punto donde tú creerás que has alcanzado lo máximo de tu vida. Mira, tengo el apartamento que quiero, tengo el carro, no joda, este es el carro que yo soñé, pero al final es un punto donde ya tú estabas estipulado a llegar hasta ahí. Ese es mi pensamiento, claro, quizás eso es un poco sí, obedece a alguna conspiración, o, oye, pero ¿qué estás pensando? Que estamos todos controlados. Siento que es así, muchas veces lo vi. Mira, una vez en Venezuela me postulé para una acción en un club social. ¿Ya? Yo recuerdo bueno, una serie de requisitos infinitos, tarjetas de crédito, ingreso mínimo mensual, si vives en pareja, si tienes casa, si tienes trabajo fijo, una serie de cosas. Pero entre todos esos requisitos había uno que a mí me llamó la atención y es lo que yo creo que, digamos, afianzó y ayudó a que tuviese este pensamiento crítico que tengo hoy, aunque esté un poco así, hablando por las ramas, yo creo que es lo que me lo pensó. Una señora, o sea, tenía que, entre todos los requisitos, tenía que recibir la visita de una trabajadora social a la casa. Y esta persona, ¿Ya? bueno, iba a certificar ciertas cosas que yo desconocía. Yo dije, una persona a la casa. Bueno, sí, así era. Espera la cita que ya va a ir. Pasaron los días y vino esta señora. Creo que de hecho era psicóloga. Bueno, con una serie de preguntas ahí estandarizadas que, bueno, ¿qué haces? ¿Dónde trabajas? ¿Con quién vives? ¿Quién es ella? ¿Quién no sé qué? ¿Tienes perro? ¿Tienes gato? Después que terminó esa entrevista, digamos, formal, invitamos un café y hablamos así, digamos, coloquialmente. Y yo, coño, ¿esto más o menos qué tiene que ver? Ella me dice, mira, lamentablemente, para el acceso a los clubes privados y sociales, hay ciertos estándares de sociedad que hay que cumplir. No Claro. importa que tú tengas el dinero. Y no me hablaba de esa en particular, porque ella no solamente, digamos, era trabajadora, hacía esas visitas sociales para donde yo me estaba postulando, sino para otros de muchísimo más nivel. Y ella me decía algo que a mí me causó un ruido increíble. Ella me decía, mira, no importa que tú tengas el dinero, bueno, que seas millonario. Si yo vengo a tu casa y no cumple ciertos requisitos, digamos, a nivel social, se te va a negar el acceso. Y Guau. yo, y yo me quedé empezando, me dije, mira, claro, porque, o sea, tú podrías de repente hoy ganarte la lotería y de repente, bueno, recibir una herencia o qué sé yo, o creaste un negocio y salió todo bien, pero no cumples los requisitos sociales,
Ok, desde nuestro punto de vista, pues los estándares de cada, digamos, cada de estos clubes sociales te da ciertos estándares que, bueno, a través de ellos son los que van a identificar. Si no los cumples, no te dan el acceso. Entonces, claro, yo decía, qué increíble, ¿no? O sea, Sí. realmente sí están estos clubes sociales que te separan, ¿no? Entonces, claro, me hizo saber que existe un sistema en el cual no importa que tú tengas el dinero o tengas las ganas o tengas lo que sea, no vas a llegar. Y no vas a llegar porque la misma sociedad y el mismo sistema te lo impide. Entonces, claro, hablar Claro. de estas realidades muchas veces es fastidioso porque es como que, bueno, cada quien se pone sus propios límites, ya tú te pusiste esos límites, entonces no va a llegar. Coño, no son límites, yo Sí, es creo que verdad. conociendo la verdad, coño, como dicen por ahí, con la verdad no temo ni pierdo. O sea, te hace también conocer, coño, que tienes que esforzarte por las cosas, pero le das valor a lo que realmente merece valor. Este es el podcast donde yo hablo solo, Brian. Te- No, hablando porque estoy hablando solo, es que estoy hablando cosas súper buenas, po. Muy, de hecho, me quedo pensando, y de hecho, este podcast surgió por eso, po, por esa idea que tú me dijiste, ¿por qué los pobres son más pobres? Sí, O porque existe la pobreza, ¿o no? sí, Entonces empezamos a bailar fino, a bailar grueso, y dijimos, ya, en realidad tiene que ver con la apariencia, y vamos a dejarlo así. sí. Pero, por ejemplo, si a mí tú me preguntas por qué pasa eso, no te tengo una explicación desde la psicología, o no he estudiado lo suficiente como para decirte una respuesta. No sé si tendrá respuesta. Lo que sí es verdad es que hay un cuento que ya está contado, de cierta forma, ¿ya? Como cada uno tiene una historia contada, de cierta forma, en el ámbito económico. Tú naciste pobre y quizás te mueras pobre. De hecho, bueno, lo único que conozco acerca de eso es un estudio, hablaba como menos del 5% salía de la pobreza, de todos los que querían salir de la pobreza. Mm, Menos, 2%, como de cierta forma tú naces con cierta, como dice un autor por ahí, las cartas ya están echadas. Entonces, tú tienes esas cartas para jugar y tienes que jugar con eso. Eh, entonces, todos los que quieren ser millonarios no lo van a hacer, sino que lo van a hacer el 2%, 3%. claro. Pero porque también tuvieron algo de suerte y trabajaron duro para eso. Porque no sé, el otro día hablaba con mi prima, que también yo, a propósito de un reel que subí, que fue bien controversial, como decía algo así como el pasto al vecino es más verde porque él lo riega y lo corta y se preocupa de él. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con eso. Que hay cosas que dentro de tu entorno que tú sí puedes lograr. Como por ejemplo, mi mamá me decía, yo puedo ser pobre, pero mi casa siempre va a estar ordenada y limpia. Entonces, de cierta forma, yo iba a otras casas que realmente no pasaba así. O que iba a casas de ciertos amigos que tenían la tele más grande que había en ese tiempo, los plasmas, hace mucho tiempo atrás, pero no tenía una ventana rota, o, ¿me entiendes? Entonces, cómo las prioridades van cambiando también. Entonces, yo tengo, tengo un seco como relacionado con eso. Yo creo que sí las personas pueden salir de la pobreza, pero no todas. Y no es porque no quieran, sino es porque también hay cosas que están a la base. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú eres una familia, y estoy muy de acuerdo contigo aquí, Miguel, como si ves una familia que es pobre, pero tiene 4 niños que alimentar? Jamás van a salir de la pobreza, porque van a estar todo el día trabajando para dar vuelta a la rueda, para Sí, comer, para pagar las cuentas. Entonces, van a estar así como dijiste tú, levantándose a las 5 de la mañana con la mejor de la energía, pero van a ganar lo justo. claro. Porque quizás no tienen una carrera universitaria, no pueden estudiar, o no encontraron un negocio, o les fue mal. Estoy pensando, no sé, un amigo que trabaja en la construcción, que lleva muchos años trabajando así, se independizó, pero a pesar de eso no ha podido lograr el estándar de vida que él siempre ha querido tener. Entonces, pienso profundamente en esto, como, ¿existirá realmente esto de que el pobre es pobre porque quiere? ¿O realmente hay algo más allá de uno que de cierta forma hace que tú sigas siendo pobre? Porque, por ejemplo, mucha gente se compra auto o se compra casa, pero se endeuda. Sí, Entonces, ¿eso que tú adquiriste te hace salir de la pobreza? ¿O te tiene igual de pobre porque te tiene trabajando igual? Estás obligado a trabajar para pagar una deuda. Sin ir más lejos, yo estoy endeudado. Tengo deudas que pagar todos los meses. Yo creo que todos tenemos deudas que pagar todos los meses. Entonces, claro. ¿cuál es el punto de inflexión? Donde tú dices, tengo más, o por ejemplo, no sé, los economistas de ahora hablan como que sigo harto en Instagram, como tú puedes elegir no comprarte esto para ahorrar, para invertir, para tener otra cosa. Que eso sí es verdad, que es educación financiera. Entonces, por otra parte tenemos la educación financiera,
que te enseña cómo ordenarte y que plantean que sí te puedes ordenar incluso en el ambiente más hostil. Sí, No tengo todas las respuestas, insisto. claro. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Habrá realmente algo relacionado con el mindset, como le llamamos, como esto de lo que tú conoces versus lo que tú puedes conocer? ¿O hay algo que realmente tú, por más que quieras, no vas a poder salir del hoyo, como decían mis amigos cuando éramos chicos? Salir del hoyo, Salir ya del hoyo. hablábamos. Como que pensábamos que por estudiar una carrera salir del hoyo, es mentira. Tengo muchos No, colegas que son psicólogos, que trabajan en otras cosas porque la psicología no les da o no encuentran pega. Entonces, por una parte yo puedo decir, no, muchos no encuentran porque no han buscado bien o no quieren salir de la zona de confort. Ambas cosas son reales, lo digo así, claro, abiertamente. porque cada quien tiene sus realidades, ¿no? Y bueno, y tiene entornos que son completamente diferentes, sobre todo cuando uno es cabro chico, como se dice por ahí. Bueno, uno tiene ciertos pensamientos, ¿no? Coño, uno empieza a ver ciertas cosas que están en su casa que no están funcionando bien, uno dice, bueno, cuando yo sea grande, bueno, ya que, digamos, aquí en mi casa, por ejemplo, todos estudiaron, pero nadie tuvo un negocio propio, ok, entonces yo voy a tener un negocio propio. Intentas de buscar la manera de decir, pero Claro. eso también te abre las puertas a tener otras realidades y te enfrentas también a cosas que son completamente distintas. Entonces, claro, empieza cada uno a luchar con algo personal, ¿no? Que va más allá del tema de ser pobre. Esa respuesta de que cuando tú haces esa pregunta, coño, no, yo creo que el 80% de las personas en la calle te lo responden así. Tú le preguntas, coño, vale, y esa gente que es pobre. El que es pobre es porque quiere, hermano, porque tú te paras a las 5 de la mañana, bajas y vendes tres. Ok, está bien. Sin embargo, yo lo entiendo así porque también es una realidad. Y es cierto que muchas personas son pobres porque quieren, porque coño, tienen la capacidad, tienen todo su cuerpo completo y, bueno, no quieren hacer nada, no lo quieren hacer. Y eso también es Claro. real, así como los porcentajes que se manejarán en todos los ámbitos, coño. Las probabilidades de que pase cual cosa, ¿cuál es? Las probabilidades, bueno, las probabilidades de las personas, el porcentaje de las personas que son pobres porque quieren, bueno, también será uno. Pero también es real que existe un porcentaje de personas que son pobres y no quieren. Y están Claro. haciendo todo lo posible por no querer serlo. Este, Y ahí, y, y ahí tocaste un tema, y te interrumpo porque tocaste un tema súper controversial, por lo menos en Chile. Yo me debería decir que Chile es uno de los países más paternalistas que existen, que la persona pobre tiene muchos beneficios. Como, y aquí quizás vamos a echar gente encima, pero es verdad. Si tú eres pobre, pobre o indigente, tienes salud gratis, te dan casa gratis, tienes educación gratis. claro. Entonces, de cierta forma, y tienen muchos beneficios, ahora dan bonos a la gente si tiene cierto índice de Bueno, yo creo vulnerabilidad. que esos Entonces, beneficios los tenemos en toda Latinoamérica, porque en Venezuela también existen, ¿no? Muchas veces la gente que está en el umbral de pobreza extrema, mm, catalogado así como el umbral de pobreza extrema, coño, tiene más beneficios que una persona de clase media que todos los días se para a las 5 de la mañana para claro, ir a trabajar. Entonces, claro, esto empieza a crear entre las personas de, digamos, de la clase media hacia arriba, este sentimiento de molestia, ¿no? Me dice, coño, me paro todos los días a las 4:30 de la mañana, baño a los niños, los llevo al colegio, voy al trabajo, regreso, hago el almuerzo y no me dan ni siquiera, no joda, las gracias. Entonces, claro. claro, en este sentido hay que entender y es donde yo creo que es donde se separan las aguas, como tú lo decías los días anteriores. ¿Qué realmente está sucediendo? Que las medidas que toman en todo, porque mira, yo, o sea, desde que pasó lo que pasó en Venezuela, que ganó Chávez cuando ganó y vino el socialismo y la gente lo quiso y los que no lo quisieron y todo eso. Oye, yo nací con eso, prácticamente yo nací cuando eso nació, entonces claro, he venido toda mi vida creciendo en el entorno de la política y de todos los cambios sociales, entonces coño, me ha llevado a pensar y me lleva todos los días a la reflexión. A veces fastidio con esto a las personas de mi entorno y dice, coño, ya basta, suficiente. Quien es pobre, es pobre. Y quien tiene que vean cómo resuelven. Pero me ha llevado a pensar, sobre todo por cosas que he visto, ¿no? Por un trabajo que tuve en Venezuela que me llevó a ver de cerca, coño, la pobreza real. O sea, una pobreza Mm, que no es como cuando uno se siente a veces pobre que dice, coño, yo quisiera algo. No, una pobreza real, real, real. De no tener nada. Entonces, claro, no tener nada, coño, hay ciertas cosas básicas que hay que, y digamos, el gobierno central de alguna manera tiene que suplir, que son, coño, esa claro. gente si no tiene nada, no tiene alcance ni siquiera agua potable, no sabe qué va a comer ese día, ni en 3 días, ni nunca, no tiene luz. Entonces, claro, ¿cómo llegaron ahí? Bueno, eso es otro cuento.
Eso claro, ya habría que evaluarlo, ver si fue que no quisieron proyectarse a futuro, si fue que no quisieron, digamos, esforzarse, pero ya están ahí. Entonces, estando ahí, coño, algo hay que hacer. Yo creo que ese es el pensamiento que tienen todos los que llegan al gobierno en Latinoamérica. Se encuentra con una, coño, realidad de millones de personas en la pobreza extrema y bueno, tienen que solventarlo. Ya no hay tiempo, yo creo, porque por ejemplo yo veía muchas personas que eran ya de la tercera edad, coño, que va a empezar de nuevo, ahora sí, con 65 años, sal y no, no se puede hacer claro, nada. no. Entonces, claro, se aplicaban estas medidas desde mi punto de vista desesperadas para acciones, digamos, como dice por ahí, medidas desesperadas, que acciones desesperadas. Y bueno, a veces llevaban a empeorar la situación, porque obviamente solventabas estas, pero empeorabas las otras personas se molestaban y bueno, era una locura. Yo lo que siento realmente es que, mira, yo cuando vi eso, y de hecho pensando, ¿no? A veces en esos momentos de profunda reflexión, yo Ujú, digo, todos estamos no queriendo ser más ricos. O sea, yo, cuando te levantas en la mañana, no es que tú quieres luchar por tener más y tener más. Yo creo que todos huimos es de no ser pobres, porque es lo claro, que más tenemos allí. O sea, yo creo que el salto lo conozco de amigos bueno, tantos venezolanos que le ha tocado emigrar, que han tenido que comer de la basura, cuando en Venezuela nunca en la vida iban a estar ni cerca de comer de la basura. Y bueno, incluso estando en el mismo Chile, un compañero estaba en Chile y bueno, lo que comía era pasta que calentaba en un hervidor de agua para bebés, de estos de calentador de ujú, agua para bebés. ujú, Allí calentaba el agua, metía la pasta y eso era lo que comía con salsa de tomate. No tenía ni nevera. La leche la enfriaba en la ventana. Yo creo que tú lo conoces, lo conversamos hace tiempo ya. Bueno, y esta persona pasó necesidad y no porque no trabajaba, porque él trabajaba. Entonces yo por eso insisto que muchas veces el tema del esfuerzo que tú hagas y las ganas que tú le pongas no están relacionados a si estás viviendo claro, o no estás viviendo en la pobreza, porque esta era una persona que todos los días se paraba temprano, a las 7 ya estaba en el trabajo, trabajaba de 7 casi que a 9 de la noche, un horario, bueno, inhumano. Tenía un solo día libre y trabajaba y trabajaba y trabajaba y no podía salir de esta condición. ¿Por qué? Porque era lo que tú decías, ya tenía una carga vieja, muy grande, tenía que mandar dinero a Venezuela, tenía claro, un hermano pequeño, tenía un niño, tenía a la mamá en el hospital. Entonces, claro, el dinero que ganaba no le permitía a él, coño, avanzar en lo personal. Y eso es lo claro, importante que yo creo que ahí es donde el sistema está creado para eso. Tú mismo bien lo decías. Tú, coño, tú adquiriste un inmueble con la intención de mejorar a futuro tu situación, con proyectos, con cosas. Mira, yo lo quiero para esto. Muchas personas están en deuda, coño, yo quiero un inmueble, lo voy a convertir en un hotel, lo voy a convertir en un restaurante. claro, Pero el claro. mismo sistema te hace que de alguna forma te endeudes de nuevo y terminas tú Sí, sí, apretado hasta aquí que tú dices, coño, ¿será que la decisión que tomé está bien o está mal? Y yo creo que entonces la culpa no está en nosotros. Y vuelvo otra vez a pensar que sería ingenuo claro, pensar que solamente depende de nosotros. Lamentablemente vivimos en un sistema y dependemos de él. Yo creo que eso es lo más complejo. Y ahí, para cerrar ante, digamos, esta intervención tan larga, quería decirte la pobreza que muchas veces tú tienes las mejores intenciones, pero el mismo sistema o el entorno te va llevando. Mira, el video que yo vi de la pobreza en el Reino Unido me impactó, porque yo digo, coño, ¿cuántas personas de mi país han ido al Reino Unido y están trabajando, hacen de todo, son electricistas, plomeros, taxistas, Uber, hacen de todo para ganarse la vida? Y esta gente son nativos y no tienen nada. Y que tú dices, ya no teniendo nada, el mismo sistema te lleva a que tengas menos. ¿En qué sentido? Esta es una persona que lamentablemente tenía su trabajo, él era un ingeniero, trabajaba en una empresa, todo estaba bien, y lamentablemente se enfermó. Su error, no haber tenido un seguro. Al no tener un seguro, la empresa, bueno, lo votó, entró como un sistema de ayudas sociales del gobierno británico. Bueno, una serie de cosas que quedó pobre. Quedó recibiendo 800 libras esterlinas al mes y con eso es lo que está viviendo. ¿cuánto es eso? ¿En dólares? 800 libras esterlinas, yo creo que es más, obviamente es más que el dólar, pero no, no sé cuánto es. La cosa es que, bueno, le da para cubrir las medicinas porque Ya, quedó con una enfermedad crónica, lo pagar el justo. alquiler, lo justo. Y bueno, se atrasó con la electricidad, con el pago del servicio eléctrico y se lo suspendieron. Y entró como en Buah, un régimen especial de personas que no tienen el suficiente dinero para pagar el servicio eléctrico después, como es lo normal. Tú consumes la electricidad, te llega el recibo y pagas el mes anterior. Él no, él paga la energía prepago. O sea, él dice, prepago. bueno, tengo 20 libras, eso es lo que yo meto en una llave y me lo dan y hasta que se me acabe.
El problema es que ya él está en esta situación particular. Esto a mí me causó, bueno, tanto que ese mismo día te lo comenté. Él ya está en esta situación particular, donde no tiene la energía, la recibe de la forma tradicional, que la consume de plástico, sino que la paga antes. Pero esta energía que él ya está pagando antes viene con el 10% de aumento porque es así. No Por tiene ser otra prepago. explicación, por ser prepago. O sea, él paga 10% de la energía más cara que las personas que las pagan después. Entonces, claro, él decía, ¿cómo yo hago? Que ya estoy inmerso en la pobreza, para lograr posicionarme otra vez, bueno, salir otra vez de este hueco. Sí, coño, si tengo que pagar más que una persona normal, o sea, que tiene para pagar. Entonces, claro, yo dije, Claro, ah, ahí es donde está la razón de todo. La culpa muchas veces, es verdad, que es pobre. Quien quiere ser pobre es porque es pobre y no quiere hacer nada. Pero también el sistema influye mucho. Muchas veces no nos deja avanzar y no nos permite avanzar. es cierto. No, es cierto, por ejemplo, el mismo tema de la inflación, Sí, que no es inflación porque se aprovechan mucho de subir los precios. claro. Hasta yo subí mis precios de la consulta, porque empezó a subir todo, entonces de cierta forma es una bola de nieve. Yo creo que puedo tocar ahí dos puntos importantes, que uno es cómo tú te aseguras, porque por ejemplo él si tenía cierto estándar de vida no se aseguró y de cierta forma llegó a un punto de no retorno y le pasaron cosas que lo empobrecieron. Sí, Por ejemplo, yo, a ver, cuando tú ves videos de gente que economista, que te habla un poco de salir de la pobreza y todas esas cosas, como que hablan de que tú tienes que disminuir tu calidad de vida para ahorrar y empezar a invertir. Pero ¿cómo tú lo haces en el estado de él? Que me imagino que no hay otra forma de ahorrar más. sí, ya no hay forma de disminuirlo, ya sería No, no hay, como, no hay forma de disminuir la calidad de vida. O sea, a menos que ya no tengáis luz y vais en la oscuridad con puras velas. Algo así, ¿no es cierto? que ni para Entonces, las velas tendrás, entonces, que es el tema, ¿no? claro, entonces, tú, ¿cómo lo hacís? No sé, ahí tú puedes nombrar a algunas personas como Elon Musk, que dormía en el departamento de un amigo, Sí, en un sillón, para no pagar hotel. Entonces cerraba el hotel, de eso tenía plata para otras cosas. Entonces, ¿existirá esto de que tú estás en la pobreza, no tienes nada, y trabajas todo el día, ganas cierta plata y la plata se te fuma, y no tenés cómo salir de ahí? Y disminuiste toda tu calidad de vida, no te compras ni siquiera un Chocman, un chocolate, ni nada, nada. ni un bizcocho. Y no puedes salir de ahí por eso. O habrá una forma de que quizá esa persona está tan metida en ese estrés, en ese trabajo, que no es capaz de trabajar en otra cosa. O tomemos en cuenta, no sé, se te va toda tu energía vital en un trabajo todo el día, de sol a sol. No habrá otra forma de decir, ¿puedo encontrar otro trabajo mejor que este? Que trabaje menos y así busco otro para ganar más. ¿Existirá eso? O realmente nos prometemos, porque de cierta forma un trabajo estable, que todos vemos eso, y hay un miedo como, si tienes un trabajo estable quizás no ganáis más de lo que tú querís, estáis con lo justo, pero buscar otro trabajo significa dejar este y quizás pierda todo lo poco que ya tengo. Claro, sí, Entonces, como el de miedo. cierta forma, claro, de cierta forma igual tomar riesgo da miedo, ¿cachai? Entonces, por eso esta discusión es tan bonita y me gusta, y no la quiero zanjar como decir, este es pobre porque quiere, o realmente, no, yo creo que existen las dos cosas. Claro. Y hay momentos en los cuales tú puedes saltar y tomar una decisión y hay momentos en los cuales no. Porque yo soy la prueba viviente de eso. Yo cuando me titulé, tenía compañeros que no trabajaban hace un año, no encontraban trabajo. Mm, Porque en Santiago no había trabajo, había muchos psicólogos. Pero yo encontré trabajo apenas salí. Porque me fui afuera de Santiago a trabajar. Y me vine a vivir fuera de Santiago a trabajar. Y me vine con 25 lucas, siempre me voy a acordar. Eso venía, un bolso con ropa y sería. Y empecé a arrendar con un amigo que vivía acá. Entonces, creo que claro, tuve también la tomaste un suerte poco el riesgo, ¿no? Porque fue un riesgo también. claro, claro. Entonces, hay momentos que uno puede tomar riesgo, pero por ejemplo, yo sé que si fallaba, mi mamá me recibía. Claro, Entonces, ahí está el punto. Ahora, y por eso es cuando uno también habla hoy en día con gente que sí ha progresado, el progreso nunca es solo. Siempre hay alguien que te apoya. claro. Y el tema es como tú tomas esos apoyos para tú crecer. Nunca solo. Jamás, jamás. Yo no podría decir, no. Por ejemplo, no sé, pues desde que me vine para acá a la sexta región, todo lo que tengo es ganancia, porque me vine con lo opuesto, literal. Entonces, pero hubo gente que me apoyó. Mi señora estuvo ahí siempre ahí. No sé, ella ya tenía su auto, me llevaba a todas partes. Mi amigo pagábamos a media el arriendo, de eso yo no pagaba el arriendo solo. Entonces,
De cierta forma también, con mi primer sueldo, para que solo un arriendo, me compré un closet, me acuerdo, y tenía para comer, y sería, Claro, para pero los pasajes. fíjate lo bonito de Entonces, hacer esa reflexión, ¿no? Porque también eso te muestra cómo eres como persona. Porque tú también claro, podrías echar el cuento desde otra perspectiva. Yo todo lo que tengo lo logré porque yo lo hice. claro, Entonces, claro. claro, Y no es tan así, y no es tan así. no es tan así. Por más que yo quisiera tirarme todo el mérito y ser el super Vladimir, es mentira. Siempre hay alguien que te apoya. Aunque te den, no sé, te lleven a algún lugar, ya te están ayudando. Entonces, ¿cómo tú aprovechas también esas cosas? Como para los que están un poco en la zona de confort y quieren salir, que piensen un poco esos cuáles son los apoyos que tienen y pueden saltar y tomar un riesgo. Que lo tomen. Si ven que no lo tienen, que no lo tomen. Entonces, de Claro, cierta forma, si uno cambia, o por lo menos si uno es pobre, 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 me imagino que no tiene como que apoyarse. No hay nadie que te ayude. Entonces sí, ahí también entramos como en otra discusión. Entonces, claro, eso, está interesante, está muy interesante como verlo de esos puntos de vista. claro. Pero al menos eso que has dicho también es importante, ¿no? O sea, a pesar de que quizás personas que se encuentren, bueno, porque es muy fácil quizás decirlo, uno comenta, tiene su familia, tuviste tu mamá, tenía ciertas cosas que tú sabías, como bien lo dijiste, bueno, si yo fallaba, tenía que, dónde regresar al menos. Claro, Muchas veces hay personas que están en cero. O sea, no tienen ese, o sea, si no yo hago tienen, algo y la cago, hasta ahí llegué, porque no tengo más nada. sí, po, Entonces, no claro, tengo dónde volver. es importante también que reciban de alguna forma el acompañamiento, bueno, en este caso psicológico de alguna persona que te ayude, digamos, a entender el panorama, ¿no? Y quizás evaluar, porque muchas veces estando inmerso en esa situación, no te permite ver que quizás hay algún apoyo por ahí, porque yo estoy seguro que es verdad que a veces uno se lanza unos análisis que ya no tengo nada, no hay manera. Claro, Pero hablas con una persona y ves que hay una lucecita y ves que, mira, vale, es verdad, no tienes aquí algo, pero mira, no estabas viendo eso, que hay ahí una posibilidad. Entonces yo creo que muchas claro, veces hablar los problemas, conversarlos, nos ayuda quizás a salir de estas situaciones, porque también hay que entender que el ser humano es un ser social. De hecho, cuando estaba viendo este tema de las pobrezas, algo que en cierto modo me gustó y no me gustó era que estas personas pobres, entonces el mismo sistema los lleva a reunirse en comedores sociales donde se reúnen con otros pobres. Después van a exactamente, recibir la medicina y se reúnen con otros pobres. Entonces, claro, exactamente, en ese conversar con personas que están en tu misma situación, muchas veces, ok, te da fuerza para afrontar esa situación, pero no te va a permitir salir de allí. Entonces yo, en ese sentido, digo que haces a veces, hace falta a veces, coño, conversar con personas que no estén en tu misma situación, porque te permiten también dar luz y tener las cosas de otra perspectiva, porque si yo estoy enfermo y tengo, qué sé yo, X enfermedad y me reúno con puros enfermos, es verdad que voy a agarrar fuerza para afrontar la enfermedad, pero sí, quizás no voy a poder salir nunca de allí, porque coño, estoy inmerso en puras personas que están en mi misma situación. Entonces, y es verdad. mucho más cuando es la pobreza, ¿no? Porque la enfermedad es algo que lamentablemente te incapacita y no depende de ti, pero quizás la pobreza, coño, hablando con otros pobres en otra situación de necesidad, tú dices, bueno, déjame aprovechar lo que tengo, te comes tu comida, te vas para tu casa y dices, menos mal. Y en verdad no, o sea, muchas veces siempre hay una lucecita, coño, que te va a permitir salir. Claro, y ahí tocaste un punto súper importante, no te interrumpo, el entorno. El entorno. Es súper importante, rodearte con gente que sea yo recomiendo un peldaño más que tú, Sí, un peldaño más que tú y entender por cómo llegó ahí esta persona. claro. Quizás muchas veces viene una ayuda desde ahí, como un apoyo, como alguien que te encuentra un trabajo un poco mejor, Claro. o te ayuda a entender las cosas de una forma distinta, Y escuchar, o pues, te las prestan plata, experiencias. Muchas claro, personas te prestan no. plata para otras cosas, Claro, porque sin ir más lejos, aquí pasó para la pandemia que empezó con el tema del IFE, que fue un beneficio, un bono del Estado, sí. que era un bono bueno por hijo, que era súper bueno, positivo. Mucha gente lo ocupó para eso, para subsistir en la casa, pero mucha gente lo ocupó para cambiar el auto, para comprarse Ujú. la tele, se reactivó mucho el comercio, y eso es bueno, bueno, etcétera, etcétera. Pero ahí tú también vas viendo cómo hay ciertas personas que tienen necesidades que ocupan la plata para otras cosas. Entonces, pero es que no tengo, es la única forma que nunca había tenido esta plata extra, entonces la ocupo justo para comprarme esto que necesitaba, realmente lo necesitaba. Entonces, Y ahí caemos otra surgen vez en más la temas apariencia, ¿no? controversiales. Claro. Claro, entonces, de cierta forma, ¿cómo nos venden esto de que hay que tener más o aparentar o tener el iPhone? El iPhone 12 es mejor. Lo que hablaba la otra vez del adolescentrismo. El iPhone 13 es mejor que el 12 es mejor que el 11 y así. Entonces, no caer en eso. Yo creo que mi recomendación es esa, no caer en eso, ver tu realidad, cuáles son tus necesidades. Y de hecho, lo último que voy a hablar de teoría.
porque llevamos harto rato hablando del podcast, creo. Eh, Abraham Maslow habló de la pirámide de necesidades en el 50, imagínate, 70 años atrás. Y él planteaba que tú no puedes alcanzar una autorrealización, que es la última parte de la pirámide, como sentirse satisfecho con tu vida, como experiencias cumbre, de que te sientes útil, si tú no suples tus necesidades básicas, que son de alimentación y seguridad. No hay forma, según él. Por otra parte, Viktor Frankl, que es como de los terapeutas existencialistas más grandes que existen, él estuvo en Auschwitz y escribió su libro. Empezó a pensar su libro desde ahí en un campo de concentración y se llama El hombre en la búsqueda del sentido. Entonces él encontró sentido en su vida, en su libro, y enseñó a la gente cómo encontrar sentido desde el ambiente más hostil que existe. Claro. Entonces, si tú a mí me preguntas, tenemos dos perspectivas súper importantes. Lo malo o los momentos negativos te ayudan a pensar cómo impulsarte más. Sí, Y eso se llama resiliencia. Y solo se consigue cuando la vas a ir mal. ¿Cachai? Entonces, claro, tú puedes quedarte así, pucha, soy desdichado, decir, no, pues voy a pescar esto y quiero hacer algo con esta situación. Es como decir, no estoy guatón, voy a entrenar, claro, voy a hacer dieta, que a mí me ha pasado. Entonces, a todos nos ha pasado que queremos cambiar algo y dices, pues ya, te acabo de llegar, pero tú decides o quedarte sentado o entrenar. Entonces, o por otra parte, tengo mis necesidades básicas tan insatisfechas que no soy capaz de pensar más allá. Que eso existe, por ejemplo, no sé, hubo un estudio de la BBC que siempre lo nombro en todos lados, el 2018, creo que si no me equivoco, 2019, un estudio de la BBC que decía, los niños que tienen problemas socioeconómicos o problemas en la casa, aprendían menos que los niños que no. Entonces, ese niño iba a aprender menos y tener peores notas que los niños que tenían mejor situación. Que los papás no pelean, que tienen mejor situación económica, no hay que pensar que el hermano, no sé, tiene que ponerse los zapatos después del hermano para ir al colegio de él. Entonces, de cierta forma nos encontramos con esas dos situaciones. Necesidades satisfechas versus tú puedes ser resiliente en el ambiente en el que estés puesto. claro, Y ahí dejamos abierta la discusión. Yo creo que no hay aquí un consenso de que si tú puedes salir de eso porque tú quieras o cambias tu forma de pensar, o realmente hay un ambiente que te tira, un estado que te oprime, o no sé cómo queramos llamarlo, un poder fáctico y que de cierta forma te tiene así y no puedes salir. claro. Sí, lo Así que eso, importante en este sentido, como reflexión final, así tal cual como lo has dicho, coño, es importante también, siempre que uno pueda, buscar ayuda, como tú lo has dicho, un peldaño superior o alguien, coño, exactamente. que haya vivido ciertas cosas, porque fíjate, eso que acabas de comentar de que el que estaba en Auschwitz, ¿no? O sea, él plantea la situación desde lo peor que se podía vivir, porque ajá, tú dirías, coño, yo estoy pasando una situación compleja. Sí, pero la que él plantea desde lo que él vivió era mucho más compleja que la tuya. Y si él lo Claro, logró, entonces, coño, tú lo puedes lograr, que estás ahí acostado en una cama. Entonces, muchas veces eso al ser humano yo creo que le afecta, ¿no? El hecho de que uno siempre ve, "Coño, no quiero ir al trabajo, pero entonces baja y ves en el metro alguien que está en silla de ruedas y va al trabajo. Coño, si él baja, entonces yo voy a ir, ¿no? Siempre eso que uno agarra como fuerza en los ejemplos ajenos. Entonces, en ese siempre hay alguien sentido, peor que uno. siempre alguien peor que uno. Entonces, en ese sentido, coño, si la reflexión es clara, hay que entender que muchas veces el sistema sí te va llevando y no te permite, ¿no? Avanzar, pero también conocer que, coño, que haciendo quizás ciertos enlaces y aprovechando ciertos puentes, siempre hay una opción de mejorar, ¿no? De mejorar la situación. Entonces, bueno, nada, Así es. espero, esto ha sido un capítulo, un episodio, perdón, un poco extraño, la verdad, conversamos distintas cosas, empezamos hablando de una cosa, nos llevó a la otra, pero la verdad que yo creo que así somos los seres humanos, ¿no? Cada uno tiene realidades distintas y cada uno busca la manera de entender su propia realidad. Así Yo es. de momento me despido. Bueno, Gladys, Nos despedimos. nos despedimos. Creo que sí. Muchísimas gracias, comenta y comparte y bueno, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.